Buenas, en esta clase vamos a ver cómo crear un archivo desde cero de plomería vinculando nuestro modelo 3D de arquitectura. Para eso vamos a ir a Nuevo, Modelo, acá a la izquierda, y acá nos aparecen las plantillas que tenemos por defecto en Revit. Una vez que la instalamos a Revit, nos aparecen estas plantillas por defecto. En este caso vamos a examinar la plantilla que yo les voy a dar a ustedes. La vamos a buscar. Plantillas y acá vamos a buscar la plantilla de plomería. Esta plantilla es un archivo .rte que ya tiene algunas configuraciones, por ejemplo, de caños, los colores que van a tener los sistemas, tiene algunas familias de aparatos sanitarios cargadas y tiene varias configuraciones ya preestablecidas en la plantilla. Siempre les recomiendo que trabajen con una plantilla, porque si no, van a tener que empezar a configurar desde cero todo lo que tienen que tener el archivo de Revit. Las uniones, los tipos de caño, los diámetros. Si no, todo ese trabajo se hace desde cero. Por eso siempre trabajar en una plantilla. Y vamos a abrir esta plantilla y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a aceptar y se nos va a ir actualizando. Esta plantilla está en 2022 y se actualiza al Revit 2023, que es donde vamos a trabajar. Este proceso puede demorar, va a depender de la computadora que tengamos y de la placa gráfica. Así que esperamos a que se nos actualice el archivo para empezar. Bueno, acá nos está apareciendo dos errores de esta plantilla. Lo que vamos a hacer es ignorarlo y vamos a poner aceptar para que se nos termine de abrir. Bueno, automáticamente se nos abre el primer nivel, que es el línea de cordón vereda. Y tenemos acá ya algunas vistas 3D preconfiguradas para ver los distintos sistemas. Tenemos algunos alzados, algunas secciones y algunas tablas que nos va a hacer un resumen después de que modelemos. Y ya tenemos algunas familias cargadas. Bueno, em, acá, antes de empezar a modelar, les quiero hacer un breve resumen de lo que tenemos. En la pestaña de sistemas tenemos algunas configuraciones y algunas familias cargadas. Por ejemplo, acá tenemos en fontanería algunos lavatorios, algunos baños y, por ejemplo, vamos a volver. En sistemas tenemos también algunos, por ejemplo, en tuberías ya tenemos algunas tuberías cargadas con varias configuraciones, con, por ejemplo, distintos tipos de diámetro, distintos tipos de porcentaje dependiente. Ya lo vamos a ir viendo apenas empecemos a modelar. Así que vamos a ver ahora lo primero que tenemos que hacer en un archivo antes de empezar a modelar las instalaciones. Vamos a ir a la solapa Gestionar. Y acá vamos a colocar Gestionar vínculos. Acá en Revit vamos a poner Añadir. Y acá vamos a buscar nuestro archivo de arquitectura. Por ejemplo, acá, este, abrir. Esto obviamente va a demorar según la compu que tengamos y lo que estamos haciendo acá es traer un vínculo del proyecto arquitectónico a este archivo de Revit. Lo estamos vinculando. Y acá nos aparece justamente que el archivo ya está cargado y la ruta donde está guardado. Y vamos a aceptar. Y ahora, como ven, automáticamente me aparece el vínculo en mi plano. Si lo toco, me aparece acá que es el vínculo. Por ejemplo, si vamos al 3D, acá estamos visualizando todo este archivo arquitectónico en línea de trazo suave.
Este 3D ya está configurado con este tipo de visibilidad, con esta plantilla, para que ustedes puedan visualizar fácilmente las tuberías y los aparatos sanitarios. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir al plano de planta y vamos a copiar dos cosas, rejillas y niveles. Vamos a arrancar con las rejillas. Vamos a ir a la solapa colaborar y vamos a ir a coordinar, copiar y supervisar. Y acá vamos a seleccionar el vínculo. Vamos a tocar el vínculo y acá vamos a poner que nosotros queremos copiar múltiple. Significa que no queremos copiar un solo elemento, sino copiar muchos elementos. Y acá vamos a seleccionar todo el modelo y vamos a filtrar lo que nosotros queremos copiar, que en este caso ponemos no seleccionar ninguno y seleccionamos solo las rejillas. Aceptamos y lo primero que hacemos es colocar acá abajo finalizar. Finalizar. Y luego voy a ir a esta flechita a copiar y supervisar y voy a tocar el segundo finalizar. Finalizar. Y ahora sí me va a dejar tocar las rejillas y tocar la burbuja de las rejillas. A esta la vamos a editar y le vamos a poner que tenga burbujas en los dos lados. Ahora vamos a ir a un corte. Vamos vamos a ver si podemos... vamos a ir a secciones y acá vamos a ir viendo cuáles son los niveles que tenemos en el proyecto y cuáles vamos a necesitar. Por ejemplo, acá yo les diría que necesitamos la planta baja, la planta alta y la planta de techos para todo lo que es pluviales. Y como tenemos un sector más alto acá, vamos a necesitar el nivel del hall de ingreso, que sería la planta de techos de ese hall de ingreso. Entonces vamos a ir a la solapa, colaborar, coordinar, copiar y supervisar, seleccionar vínculo. Seleccionamos el vínculo y vamos a copiar múltiple, porque son múltiples niveles. Y acá vamos a seleccionar los niveles, vamos a tocar, a ver, vamos a traerlo un poco más acá. Vamos a tocar los niveles, vamos a filtrar que solo me le seleccione los niveles y vamos a copiarlos y pegarlos en nuestro proyecto. Vamos a hacerlo con todos los niveles y después vamos a crear planos solo de los niveles que vamos a necesitar. Vamos a finalizar primero acá abajo y luego vamos a ir a la solapa de copiar, supervisar y tocamos el segundo finalizar. Y ahora, como ven, me aparecen los niveles que yo copié y los niveles del vínculo. Ahí están los niveles del vínculo y los niveles copiados que yo ya los puedo crear. Bueno, ahora vamos a empezar a crear los planos de planta. Vamos a ir al 3D y acá podemos ver nuestro vínculo en el 3D. Vamos a ir a acá. Vamos a ir a vista y vamos a crear un plano de planta. ¿Cuáles vamos a necesitar? Planta baja, planta alta, planta de techos y nivel hall de ingreso, que es lo que les comentaba anteriormente. Y vamos a aceptar. Automáticamente se me crearon las plantas en la disciplina de coordinación. Entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar todas estas plantas y acá en disciplina la voy a cambiar a fontanería y automáticamente se me actualizan y se me colocan en la disciplina fontanería. Eso es algo bastante importante que lo hagamos bien al principio. Bueno, otra cosa que vamos a hacer es copiar los aparatos sanitarios.
Para eso vamos a ir a la planta baja, vamos a ir a colaborar, coordinar, copiar y supervisar, seleccionar vínculo. Seleccionamos el vínculo y ahora sí vamos a copiar lo que son, vamos a seleccionar todo esto y vamos a filtrar. Vamos a poner no seleccionar ninguno y vamos a poner que solo nos seleccione los aparatos sanitarios. Vamos a aceptar, vamos a ver que esté bien seleccionado, sí. Finalizar y por último, en la solapa copiar y supervisar colocamos el siguiente finalizar. Primero uno y después el otro. Acá lo que estamos haciendo es copiar las familias originales del archivo de arquitectura. Copiar y supervisar y finalizamos la copia. Y ahora sí podemos tocar estos sanitarios que copiamos del modelo arquitectónico. Por ejemplo, acá. Vamos a ir a la planta alta y vamos a hacer lo mismo. Ven que si yo toco el aparato sanitario, me toca todo el vínculo. Entonces lo que yo necesito es copiar esas familias. Vamos a hacer lo mismo en la planta alta, colaborar, coordinar, copiar y supervisar, seleccionar vínculo. Selecciono el vínculo y copio múltiple porque son varias familias. Vamos a seleccionar todo y después filtramos, que no seleccione ninguno y que solo seleccione los aparatos sanitarios. Aceptar, finalizar. El primer finalizar y después el segundo finalizar. No se olviden que son dos, porque si no lo hacen así, secuencial, no se les van a copiar las familias y lo van a tener que volver a hacer. Esperamos que copie las familias. Como son algunas familias pesadas por la cantidad de parámetros que tienen, puede que nos demore. Y luego vamos a la solapa, copiar y supervisar y finalizamos. Ahora, si vamos al 3D y ponemos B corta, vínculos de Revit y lo apagamos, aplicar, aceptar, vemos que nos aparecen las familias que nosotros insertamos. Eso era para mostrarles que ahora podemos seleccionar cada una de las familias y empezamos a ver que estas familias tienen distintos conectores. Vamos a entrar a una familia para que ustedes vean de qué se trata este conector. Básicamente va a ser el punto donde se va a conectar el caño, la tubería. Como ven, acá en esta familia tenemos dos conectores. Uno que es el de entrada de agua fría, que por ejemplo acá te dice el diámetro de 13 milímetros. Y después el de salida, que es el de desagües cloacales, que es de diámetro 100. Esa información la podemos ver si nosotros entramos a la familia y ahí podemos ver los conectores. Por ahora no vamos a entrar mucho en familias, pero les quería dar como un pantallazo general de qué son estos puntos que nos aparecen en el modelo. Bueno, por ejemplo, yo acá estoy tocando un artefacto y me aparece este icono como si fuera un gráfico. Lo que nos está mostrando es que está supervisado, nos está mostrando que está copiado de la disciplina de arquitectura. Es decir, si yo muevo este mueble, si yo muevo alguno de estos elementos, me va a avisar que estoy cambiando algo de la arquitectura. Y si yo entro al modelo arquitectónico, me va a dar una advertencia de que hubo cambios en los elementos. Vamos a ir a la planta baja y ahora sí podemos ver claramente las rejillas. eh, bueno, en este caso no vemos los niveles, pero vemos las rejillas, los aparatos sanitarios y los distintos elementos. Algo que les quería mostrar es desde acá podemos, quizás para modelar, siempre lo ideal es poner acá, por ejemplo, nos aparecen los elementos, los vínculos.
podemos poner que no nos deje seleccionar los vínculos. Entonces vamos a poder trabajar de forma mucho más eh, cómoda, digamos, porque no nos va a estar tocando constantemente el vínculo. Esa es una de las cosas que les recomiendo que hagan antes de empezar a modelar los sistemas de plomería. Bueno, eso es todo por esta clase, seguimos con la que viene.